Hola, mi nombre es Rodríguez Janina. Vengo a presentar mi experiencia de ciencias naturales que se llama disolución, evaporación y condensación. Lo que vamos a hacer en la experiencia se llama disolución, lo cual consiste en mezclar dos sustancias que se mezclan en partículas muy pequeñas, incluso a nivel molecular o atómico. Una sustancia química es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Sus componentes son átomos, moléculas y unidades formulares. La disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí y se encuentran mezcladas en proporciones diferentes y en diferentes concentraciones. En la disolución tenemos al solvente, que en nuestro caso va a ser el agua, y también tenemos al soluto, que en este caso va a ser la sal. Todo lo que forma nuestro universo está hecho por materia. Sus distintas clases se denominan materiales. El aire, las montañas e incluso todos los seres humanos estamos compuestos por diferentes materiales. Estos se pueden encontrar en tres estados principales: sólido, líquido o gaseoso. Aquí el agua, que viene a ser el soluto, la encontramos en estado líquido. El agua es una sustancia compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La propiedad del estado líquido es que su cuerpo tiene volumen propio, pero no forma, se adecua al recipiente que lo contiene. Sus moléculas se mueven una respecto a la otra, pero no lo hacen con un movimiento independiente. La sal, que es el soluto, acá está dibujada, es una sustancia que está compuesta por un átomo de cloro y uno de sodio, todos apretados formando los cristales que vemos. La sal tiene la propiedad de ser el sabor que más usamos los seres humanos, que es el salado. Es la única roca comestible para el ser humano. A la sal la encontramos en el estado sólido, lo cual los cuerpos tienen forma y volumen propio, aunque pueden deformarse o partirse si se les aplica cierta presión. Cuando los sólidos se calientan, su volumen aumenta, es decir, se dilatan. Cuando su volumen disminuye, los cuerpos se contraen. Bien, lo que vamos a hacer en el experimento es utilizar un recipiente en el cual le vamos a poner agua, le vamos a agregar sal y vamos a poner un vaso en el medio. A este recipiente lo vamos a sellar con una bolsa de nylon, un plástico, le vamos a poner cinta adhesiva al costado y al medio, donde esté el vaso, le vamos a colocar una piedra. Entonces, lo que va a pasar es que el agua se va a evaporar del recipiente grande y se va a condensar al contacto con el plástico, lo que va a terminar ocurriendo que se va a escurrir en el recipiente pequeño. Lo que queremos probar es que en el vaso, cuando nosotros probemos, va a ser agua que no va a tener ningún gusto a sal, no va a ser salado. Entonces, cuando agarramos al agua y mezclamos con la sal, lo que va a pasar es que el agua va a arrancar los átomos de cloro de los cristales de la sal, dispersando los átomos que forman la sal entre las moléculas del agua, hasta que no quede nada de cristal de la sal. Por eso es que por más que filtremos o centrifuguemos la solución, no podremos obtener la sal nuevamente. La única manera de hacerlo va a ser o evaporando el agua o cristalizando la sal. Bien, la vaporización es cuando un líquido recibe el calor del ambiente, las moléculas de su superficie se calientan y pasan al estado gaseoso. Se dice que el líquido se evapora. A este tipo de vaporización, que afecta la superficie de los líquidos a temperatura ambiente, se la denomina evaporización. Aquí lo que influye es el calor y la temperatura. El calor es una forma de energía. Cuando calentamos una sustancia, la energía calórica se le entrega y se transforma en energía cinética, es decir, en energía del movimiento. Y el calor produce el incremento de velocidad en las moléculas. La temperatura es la magnitud que mide el movimiento de estas moléculas.
A medida que se calientan las sustancias, las moléculas se mueven con más velocidad. Esa es la razón por la cual aumenta la temperatura. Luego, otra de las formas que tenemos para tratar el experimento es la condensación, que es cuando las moléculas de una sustancia de estado de vapor chocan contra la superficie fría, pasan al estado líquido. Nuevamente, este pasaje natural de vapor a líquido por enfriamiento se lo denomina condensación. El método de cristalización se utiliza para separar un sólido de un líquido, aquí en este caso el agua y la sal. El sistema es sometido a un calor, de modo que el agua se evapora y el sólido queda en forma de cristales. Por último, tenemos los elementos que utilizamos, que los voy a clasificar. Bueno, los elementos son, primero vamos la piedra. La piedra hace referencia a cualquier material de origen natural caracterizado por su elevada consistencia. Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras o explotaciones de mineras a cielo abierto. Después tenemos el recipiente, que es un objeto para contener o guardar algo. Es todo un receptáculo destinado a albergar en su interior hueco productos sólidos, líquidos o gaseosos y usados en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, como también lo es en el comercio y la industria. Después tenemos el vaso, que en nuestro caso vamos a usar un vaso transparente, que es un recipiente de tamaño pequeño que sirve para beber, contener o trasladar algo, por lo general líquido. Después tenemos el plástico, que en mi caso voy a usar una bolsa de nylon, que se denomina los materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad confiere a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. Su nombre deriva de plasticidad, una propiedad de los materiales que refiere a la capacidad de deformarse sin llegar a romperse. Luego tenemos la cinta adhesiva, que se utiliza para unir a objetos de manera temporal o a veces también permanente. La cinta adhesiva contiene una emulsión adhesiva por una cara, aunque también existen con adhesivos en ambas caras. Se extrae con caucho sin tratar o con emulsiones acrílicas. Bueno, como ya dijimos, la sal, que es uno de los sabores que se le proviene al alimento que comemos cotidianamente, que es el salado, que está compuesto por un átomo de cloro y uno de sodio apretados entre sí formando los cristales que vemos. Es una de las rocas, que es la única roca comestible por los seres humanos. Y tenemos el agua, que es una sustancia compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la explicación de mi experiencia. Saludos.